¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Audiencia de La Venganza, de vez en cuando, antes de dormir. Muy bien, muy bien. Sí, antes que estuvieras vos, así que tengo una pregunta justamente. La escuchaba de Ah, chico con mi padre, sí. Bueno, nada, ¿cómo fue para mí, digamos, una persona de gran conocimiento? Vos también tenés una gran formación, pero el negro es como que intimida, ¿no? Un poco, ¿cómo sí, fue incorporarte a ese elenco? ¿Cómo fue tu primer mes? Casi 20 años tenía el programa, el formato. Y sí, tuviste que reemplazar de una forma, ¿no? a Rolón. sí, exacto. Eso era lo complicado porque era como empezar, digamos, ingresar a un partido que ya estaba empezado, ¿viste? Claro. Pero la ventaja era que el partido lo iban ganando 3-0. Entonces, eso jugaba a Claro. favor. La complicación podría ser, a priori, era que, como vos decís, era un programa muy instalado, con un tipo muy, ya también muy instalado y muy querido como era Rolón. Yo medio que caí como un paracaidista ahí porque no llegué a la venganza con una sucesión lógica, viste, de que paso uno, paso dos, paso tres. Bueno, el 4 debe ser que Barton se incorpora. No, para nada. Estaba en cero y llegué ahí al programa. Em, pero en lo que a mí respecta, yo siempre sentí desde el primer día que había estado siempre ahí. Fue muy loco eso. Porque por supuesto tenía los nervios de la primera vez, de cómo iba a ser, pero apenas arrancó el programa sentí que era un talle para mí Sí. y que siempre había estado ahí. Yo era muy oyente del programa también antes, pero Ah, bueno, eso, vamos a ver que con eso no alcanza. no, no. Eh, y fue como fluido realmente, y eso fue hace casi 17 años, así que pasó un montón de tiempo. Y después todo fue ensayo-error, ¿viste? Lo sentiste como orgánico, digamos, incorporarte, ¿no? No te Sí, sí, pesó. sí, sí. Sí, sí, en Sí. mi caso personal sí, lo sentí como orgánico. Yo en ese momento siempre cuento esto porque un poco grafica el escenario. Antes de incorporarme a La Venganza, yo estaba haciendo un programa en Canal Encuentro y fui a hacer una entrevista a la casa de Dolina y que ahí lo conocí, yo no lo conocía. O sea, Ah, él lo conocí. convocó a alguien que él tampoco conocía. Y bueno, y hicimos la entrevista, hubo una corriente de afinidad pero eso no quiere decir nada. Tuve corriente de afinidad con un montón de gente y no es que me llamaron para trabajar. Eh, y me acuerdo siempre que en aquel momento cuando probábamos sonido, como recién que decíamos hola, hola, uno, dos, tres, probando y qué sé yo, siempre uno tiene, viste, la cara de Gil de cuando vas, estás probando una cámara y te acercás así, sin saber, hola, uno, dos, tres. Y yo en aquel momento probaba sonido recitando una oda del siglo de oro español de Fray Luis del León que me sé de memoria, en joda, ¿no? No tenía, no me preguntes por qué me acuerdo de memoria eso. Y entonces yo empecé a recitarla para probar el micrófono y dije, qué descansada vida la de que huye del mundanal ruido y sigue en la escondida senda por donde han ido. Y el negro siguió, los pocos sabios que en el mundo han Ya con eso. sido, que no le Y enturbie el claro, pecho. lo conmoviste ya con eso, ya. Claro, entonces dije, este está más loco que yo. O sea, sabíamos los dos de memoria la Oda 26 de Fray Luis de León. Y bueno, yo eso lo interpreto con el diario del lunes, lo interpreto como una señal. Pero bueno, esto coincidió con otro hecho, en verdad que Dolina estaba buscando, porque Rolón se iba, estaba buscando a alguien, consultó a gente y Carlos Ulanowski le sugirió mi nombre, entre otros dos que nunca supe quiénes fueron, pero bueno, y acá estoy. ¿Cómo te resulta a vos trabajar con público en vivo? Cuando haces las giras. Sí, a mí me encanta, en el caso puntual de La Venganza creo que le suma un montón. De hecho, nosotros ahora tenemos dos modalidades, grabamos a veces solos Sí. y también hacemos programas en vivo. Antes era todo en vivo con público, en teatros. Eh, para las Digamos, características del programa es mucho mejor.
se retroalimentan de las caras, de los gestos, de los sonidos que hacen. Sí, 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 sí. Sí, sí, el público es totalmente, yo estoy totalmente a favor. Antes me cansaba un poco, cuando recién empecé, había noches que decía, uy, pero otra vez gente, porque viste, más o menos la tensión es otra, eh, Sí. te tenés que bañar y cosas así, estar más presentable, no, pero sí, yo prefiero con público. Eh, Tu formación es en la UBA, comunicador, Sí. ¿verdad? ¿Periodismo además o periodista te fuiste volviendo? Porque vi que... No, en cuanto a formación hice, bueno, la carrera de comunicación en la UBA y hice TEA Imagen, que era una escuela de producción de televisión, Sí. de producción integral, que no cerró, no está más. Creo que la crisis de la televisión también se la llevó, ¿no? Eh, Eso en cuanto a formación es eso. Y después, bueno, el periodismo lo fui ejerciendo, como decís vos. Que periodismo, viste, hoy es una disciplina difusa, porque llamamos periodismo al periodista clásico que tiene sus propias fuentes, que investiga por su cuenta, que cuida sus fuentes, ese es el sentido clásico del periodismo y que escribe o que genera contenido en torno a determinado tema. Pero hoy por hoy periodismo es el que hace prensa, entonces periodismo se confunde con distintas instancias de la comunicación. La misma actividad del periodismo se volvió en... Hay traficantes de influencias, operadores de toda especie, operadores y traficantes de influencias en todos los tipos de periodismo. Me refiero en general se habla de los operadores de la política, pero hay en espectáculos, hay en deportes que se ven mucho. Esa es, bueno, es toda otra fauna, ¿no? Pero la actividad del periodismo por eso se volvió algo difusa para hablar directamente, ¿viste? Porque nos tenemos que poner de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de periodismo, porque es como muy grande. Incluso, incluso hay TikToker hoy que salen a la calle y ya se, algunos Claro. se autoperciben periodistas ya. Sí, sí, sí. Bueno, sí, esto de autopercibirse, sí, sí, te podés autopercibir. Ese creo Literal. que tiene que ver, es un tema con las audiencias, ¿no? Eso de, me parece que la hiperpresencia de audiencia, esto ya excede, uy, ¿qué hice? Espera que no sé qué, qué habría acá. ¿No? Se ve todo bien acá. Ah, ahí se ve todo bien, bueno, ahí sí. Eh, Hay algo que está pasando, me parece que esto sí es a nivel mundial, que las personas, los expertos, vamos a llamarles, en la disciplina que fuere, son maltratados. Esto es nuevo. Así como estamos viendo hoy el desprecio que reciben los médicos del Garrahan, por ejemplo, eh, los expertos de cualquier área son no tenidos en cuenta. Como decir, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué sirve estudiar? ¿Para qué te formás? Está este discurso, si igual lo importante es hacerlo y vamos con eso. Y parece que el que más sabe o el que está formado para una cosa, eh, no sé si molesta, pero no es atractivo. Y empieza a ser atractivo el ver a personas que no saben hacer algo haciéndolas. Esto es descriptivo lo que voy a decir. No es que esté señalándolo como que esté mal o que esté bien. Pero seguramente ustedes saben, habrán visto de, por ejemplo, hay contenidos de programas de televisión, MasterChef. ¿Qué es lo atractivo? Lo atractivo es que no cocina un chef que tiene la experiencia, sino que lo atractivo es que vaya gente que se dedica a cualquier otra cosa, pero que cocina ahí. Y es juzgada por eso que está haciendo. En otros casos ponen a boxear en un evento importante a gente que no se dedica al boxeo. Eh, y es atractivo ver cómo boxea gente que no es boxeadora.
Bueno, esto sí, seguimos en esta línea de razonamiento, en cualquier momento va a ser atractivo ver gente operando en un quirófano que no es cirujana, pero que por ahí resulta divertido ver cómo se equivoca al hacer un trasplante de corazón. Digo, para llevarlo al extremo. Bueno, con la comunicación pasa algo así. Está también pasando algo así, como vos decís. Hay un TikToker que considera que poner una cámara, hacer muecas y algún filtro y hablar de X tema, lo puede hacer perfectamente como cualquier otro que se ha formado X cantidad de años para establecer algún tipo de comunicación profesional. Y entonces el que sí hace la comunicación profesional es medio, voy a usar un término contemporáneo, descansado, por no decir boludeado, en una universidad como un ámbito académico como este, es descansado por todos los demás. Bueno, esto es algo que se repite en todas partes y que está muy presente en los medios de comunicación, que tiene que ver con una degradación general también de la precarización en muchos sentidos de la actividad profesional de los medios, pero que juega con esta mirada de reojo sobre todas las actividades profesionales, en todos los ámbitos. Es una marca de época muy, muy notoria. Sí, hay como una especie de, una suerte de nivelación para abajo, Sí, vulgarización, digamos, ¿no? y una Eh, especie además, y esto que vos decís del discurso de la autopercepción, que ha traído, por supuesto, muchos grados de libertad, de reconocimiento de derechos, porque en general se lo vincula con género, esto, ¿no? De la autopercepción. Yo corro el tema de género, lo corro, eh, pero de la autopercepción hacia cualquier otro ámbito deja de lado la evidencia. La evidencia es un elemento fundamental para cualquier ejercicio de comunicación. O sea, si no nos ponemos de acuerdo y no hacemos pie en ningún grado de evidencia, cualquiera se percibe lo que quiere y si vos no haces pie en ningún lugar, no es posible la comunicación de ninguna índole. Entonces, eso está absolutamente desmadrado en todas partes. Entonces, bueno, sí, me autopercibo el genio del mundo mundial y ya está, y ahí voy. la última pregunta, ¿no? Para cerrar. Mirá, relacionado a lo que es la producción. No sé bien cómo es, pero vi que hiciste una producción para Canal Paca Paca de lenguaje de señas, ¿no? Sí, ¿Cómo es esto? Contanos también un poco cómo fue hacer eso, ¿no? Y si fue un producto, digamos, que llevaste vos, que te buscaron para que lo hagas. ¿Cómo es eso más que nada? Porque también estamos en otra materia, digamos, estamos con unas productoras así ficticias, digamos, haciendo contenidos, que eso no es tan ficticio, pero, digamos, orientalo por ahí más o menos así. mirá, eso fue, sí, fue un contenido que sí, que llevé yo, que además que hicimos la producción general. Eh, es una producción, bueno, ahí justo elegiste un caso de una producción que fue muy compleja, porque la lengua de señas tiene una gramática distinta a la oral. Entonces, lo que salía en imágenes tiene una narrativa distinta a lo que yo decía como voz en off. No sé si todos tienen presente de qué estás hablando, pero además tenía animaciones con ilustraciones. Fue una producción muy compleja y encima eran micros, eran cortos. A veces producir micros cortos es más complejo que producir un formato largo que te contiene y se repite. No sé si tu pregunta apunta más a la producción, a qué cosa de la producción. No, era eso, que si vos, cómo fue la realización, si vos llevaste, acercaste el proyecto, te lo tienen que, Sí, digamos, alguien lo observa, te dice sí, cómo es esa parte. Sí, Que sí. no la conocemos, digamos, sabemos todo por afuera. está bien. Hay distintas formas de producir un contenido en los medios.
a veces te convocan, a veces llevas el proyecto totalmente terminado, a veces llevas, como decís, la idea y se acopla a otras cosas del medio. Yo les diría que como me parece que las formas de los medios están cambiando tanto, que si yo me arrogo el derecho de dar algún tipo de recomendación a ustedes, a mí me parece que siempre uno tiene que tener una idea de máxima, como el gran deseo, aunque no lo vayas a hacer nunca. Pero si vos no tenés tu idea de máxima más o menos formulada, decir, a mí me gustaría hacer dos puntos y ahí completar. Y sea lo que sea, porque de pronto un día tenés la chance y te dicen, mira, ¿sabes qué? Vos podés hacer ahora tu máxima idea, tu máximo deseo. Empezás mañana. ¿Y qué haces? Si vos no lo tenés trabajado en tu cabeza, no lo haces. Yo digo, a mí me encantaría hacer un programa que viaje por el mundo y que tenga un cuerpo de ballet en cada ciudad importante de Europa, que es totalmente irrealizable, nunca lo voy a poder hacer. Pero si yo no lo tengo trabajado en mi cabeza y aparece esa oportunidad, te la perdiste. Decís, ah, Claro, bueno, me la perdí. Y en el mientras tanto, cuando está ese objetivo de máxima en algún lugar de la cabeza, va trabajando esa fuerza del deseo, el pensar recursos para eso, de cómo lo harías, va trabajando en ideas menores, en ideas más chicas, te vas dando cuenta de por dónde es. Toda nuestra actividad, al no ser una actividad colegiada, que no tiene un estatuto, que no hay un protocolo como puede tener un médico que tiene que estudiar X materia, después es residente, después atiende el consultorio, o un abogado que tiene un título habilitante. Acá es todo más difuso. Entonces, lo fundamental es tener esa idea de máxima y después ir haciendo como decís vos. ¿Viste? Ir haciendo, ir probando, a ver cómo es. No es en todos los casos iguales, no hay una única puerta, no hay una única forma. Eh, Muy probablemente nadie te va a llamar, digo en el inicio, ¿no? Porque si no te conocen, ¿cómo te van a llamar? Ahora, hoy con las posibilidades del YouTube, de las nuevas tecnologías, como decís vos, de buscar qué contenidos hacer en lo digital, yo creo que cada uno, si tiene un deseo de desarrollo de proyectos de comunicación de un grupo o individual, cuélguenlo, cuélguenlo. Tenés 4 seguidores y le tenés que dar por ahí. En el hacer van a ir descubriendo cosas y van a ir descubriendo cómo. Y por ahí también encontrás otros socios del asunto, ¿viste? claro. Inclusive abrir cosas aunque después no estén desarrolladas, ¿viste? Yo te digo, a mí me funciona el tener un nombre de las cosas, a mí me funciona tener títulos. Y después, ¿viste? Digo, tengo títulos de programa de entretenimiento. Nunca voy a hacer un programa de entretenimiento, creo, de preguntas y respuestas, digo, ¿no? Sí. Sos el próximo Pero, Guido. ¿cómo? Sos el Sí, como próximo Guido. Guido. Sí, sí. Sí. Pero, ¿viste? ¿Quién te dice lo tenés? Y después eso por ahí lo usás para otras cosas, ¿viste? Te lo encontrás para otra cosa. Pero es importante ir haciendo, así como lo mismo de que si trabajan grupalmente, ahí no sé cómo es. Yo, mucha de la gente con la que me fui cruzando y trabajando, los conocí en la facultad. Son compañeros de esa época. Hoy por hoy trabajo en mi programa en Splendid. Uno de mis compañeros es Turner, que fue compañero mío de comunicación de la UBA y hice un montón de cosas con él. Así que entre ustedes también puede haber futuras duplas o grupos o lo que fuere, ideas que una idea va nutriendo la del otro, ¿no? Bueno, Barton, está buenísima la charla, pero nos tenemos que ir cerrando porque se les va a ir el Sí, colectivo acá a los te chicos, va el bondi. se va el bondi. Así que bueno, muchísimas gracias, un aplauso. Bueno, Eh, gracias a todos.